Muy buenos días, queridas maestras y maestros. Me da mucho gusto poder participar esta mañana, aunque sea a nivel de videoconferencia con ustedes, en este diplomado para la supervisión efectiva para la mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos. En este esfuerzo que la Subsecretaría de Educación Básica está haciendo en la Estrategia Nacional para la Formación de Supervisores Escolares. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas algunas reflexiones sobre todo, en el tema de las tecnologías y la sociedad del conocimiento y los nuevos retos que tenemos en el siglo XXI. He estado trabajando en este tema y eso me ha permitido pues adentrarme un poco hacia qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los impactos que ha tenido la tecnología o que está teniendo la tecnología. Y la visión es muy interesante de lo que quiero compartirles. ¿Por qué? Porque en los pocos años que he tenido de meterme al tema específico de tecnologías, los cambios han sido impresionantes. Agradezco en primer lugar la invitación de la Subsecretaría de Educación Básica, en particular de la subsecretaria Alba Martínez Olivea, a quien le agradezco personalmente el honor de haberme invitado a participar en este diplomado, y por supuesto pedirles una disculpa de no estar presente, razones de fuerza mayor, una operación reciente, me tienen amarrado a este sofá, pero bueno, de corazón estoy con ustedes en su proceso de formación. Bien, yo quisiera empezar poniéndonos de acuerdo, poner en la misma frecuencia, como se dice, algunos conceptos específicos que están alrededor de las tecnologías y que entendamos de dónde proviene la importancia de las tecnologías. Hoy en día todos oímos hablar que estamos viviendo en la sociedad de la información, en la sociedad del conocimiento, pero en realidad pocos conocemos realmente qué significa o qué es la sociedad del conocimiento, ¿no? Y la sociedad del conocimiento es aquella que hace uso del conocimiento, o hace uso de la información para transformarla en conocimiento, y a partir de ese conocimiento impulsar cambios sociales, económicos, en beneficio de toda la población, a partir de compromisos concretos con innovación, la utilización, protección y difusión del conocimiento para crear bienestar económico y social, enriquecer la vida de las personas desde una visión integral que comprende cuerpo, mente y espíritu. Eso es lo que significa la sociedad del conocimiento. Y muy recientemente se habla de que esta sociedad del conocimiento ya está viviendo en un universo digital. Que esta sociedad del conocimiento ya se transporta, vive e interactúa en un universo digital. Un universo digital que es paralelo al universo físico en el que vivimos como personas, ¿no? Y este universo digital está compuesto de imágenes, de videos que se toman en teléfonos celulares, ¿verdad? Y que se suben a la red, a sitios específicos como YouTube o como Flickr, como muchos sitios que hay, o que se comparten en correos electrónicos, que se comparten en redes específicas de fotos y de videos. También tenemos en este universo digital los datos personales que ahora pues, pretende proteger el Instituto Federal de Acceso a la Información, como datos bancarios, datos médicos. También tenemos datos de cámaras de seguridad de los aeropuertos, tenemos datos de cámaras de carreteras, cámaras de ciudades, tenemos grabaciones de eventos significativos que están en la red, pero también tenemos información tan específica en ese universo digital como la grabación de las colisiones subatómicas generadas en el colisionador de CERN, que está en Suiza, ¿no? Tenemos en este universo mensajes SMS y documentos escritos de la más
variada naturaleza. Es decir, este universo digital representa ahora el cúmulo no solamente del conocimiento generado por la humanidad desde su aparición en este planeta hasta nuestro día, hasta este día, sino además generación de información y de conocimiento cotidiana que se está incorporando a ese universo. Quiero compartir con ustedes algunos datos sobre la generación de este conocimiento, ¿no? Esto es interesante porque nos pone en perspectiva qué significa y cuál es la naturaleza real de este cambio, ¿no? Se calcula que los científicos, sobre todo el conocimiento, en materia de conocimiento científico, se calcula que la cantidad de nuevo conocimiento, es decir, no solamente información, no es un dato, sino ese dato tomarlo y transformarlo en algo mucho más elaborado, que tiene aplicación y que tiene significado, más allá del dato mismo. Ese es el conocimiento. La cantidad de nuevo conocimiento e información que se generó en los últimos 50 años, un poquito menos de la edad que tengo yo, es mayor, ese conocimiento, esa cantidad de información y conocimiento es mayor a la que la humanidad generó en toda su historia previa. Esto significa que en los últimos 50 años se generó más conocimiento que todo lo que se había formado años antes. Es un dato impresionante porque, como veremos más adelante, esto tiene que ver con la naturaleza y la acción del maestro en el aula y el impacto que tiene en la educación. Vamos dejándolo a un lado y vamos retomando este concepto más adelante. En 2006, la cantidad de información digital creada, nada más en el año 2006, solamente durante el año 2006, la cantidad de información digital creada, capturada y replicada es 3 millones de veces más mayor, o 3 millones de veces más que la información de todos los libros publicados hasta esa fecha. Imagínense que nosotros pudiéramos, yéndonos atrás, 7 años atrás, 2006, y tomáramos todos los libros del mundo, todos los que se habían publicado en la historia de la humanidad, nada más la información generada digitalmente en el 2006 equivalió a todos esos libros, en un año. En ese contexto, estos datos de generación de conocimiento nos están hablando de que la humanidad y la sociedad está avanzando a niveles que no habíamos ni siquiera considerado cuando nosotros fuimos, ustedes y un servidor, fuimos formados en la escuela mexicana. Datos adicionales. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que al año, en el mundo entero, se publican más de 3,000 títulos de libros al día? En todo el mundo. Multipliquen 3,000 por 365 y es el número de títulos de libros que se están presentando. Dato interesante, la Universidad de Harvard, para que veamos el avance del conocimiento, la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo, tiene una de las bibliotecas más importantes del mundo también. La biblioteca de Harvard tardó 275 años en que su biblioteca tuviera 1 millón de libros. Transcurrieron 275 años de la historia de Harvard para que su biblioteca tuviera 1 millón de libros. El segundo millón de libros los adquirió 5 años, en los 5 años siguientes. Es decir, la cantidad de información y de conocimiento que se tradujeron en la publicación de libros es impresionante. 275 para el primer millón, 5 años para el segundo millón. Y si lo vemos en términos de este universo digital, que es algo nuevo, ¿no? En el año 2008, hace 5 años apenas, salieron los primeros lectores electrónicos de libros. Y en el 2008 se vendieron 10 millones de libros electrónicos en los Estados Unidos.
que es donde salieron los primeros lectores electrónicos. En el 2013 se vendieron 457 millones de libros electrónicos. Eso significa que en tan solo 5 años, el crecimiento de libros electrónicos fue de 4.456%. Eso es solamente un ejemplo, son datos que ejemplifican la explosión en información y conocimiento que están ocurriendo, pues no solamente desde el siglo pasado, sino particularmente en la primera década de este siglo XXI y por supuesto en lo que ya estamos avanzando de esta segunda década. En términos prácticos, si nos vemos como personas, ¿qué significa toda esta capacidad de información y conocimiento? ¿Qué esta cantidad de información y conocimiento? ¿Qué repercusiones tiene en nuestra vida? ¿Qué repercusiones tiene en lo que somos y en lo que hacemos? Imagínense ustedes que yo puedo imaginar mi bisabuelo, que vivió hacia finales vivió en la segunda mitad del siglo XIX, murió muy joven, pero una persona común en el siglo XIX pues tenías acceso a ciertas fuentes de información, recibía información de diferentes fuentes y en promedio, pues los niveles de escolaridad eran infinitamente menores de los que son ahorita, pero también las vías de distribución y de acceso a la información estaban muy restringidas. Bueno, hay un periódico muy famoso que se llama el New York Times, es un periódico norteamericano y mundial, conocido mundialmente. Quiero decirles que si nosotros tomamos este periódico, el New York Times, y sacamos toda la información, acomodamos toda la información, medimos la información que contiene el New York Times en una semana del periódico New York Times, contiene más información que la que ese ciudadano del siglo XIX se hubiera enfrentado a lo largo de toda su vida. Imagínense lo que estamos diciendo. Ahorita nosotros tenemos acceso a una cantidad de información que hace 50 o 100 años, en un día nosotros tenemos, en 2 días, en una semana, en un mes, tenemos acceso y nos llega y la recibimos, la incorporamos, a veces inconscientemente, información que hace 100 años, una persona hace 50 o 100 años, la hubiera tenido esa información a lo largo de toda su vida. Entonces, evidentemente, esta sociedad de la información y del conocimiento tiene un impacto claro y conciso en el desarrollo de nosotros como personas y vivimos en un mundo que para tener acceso y para usar esta información y conocimiento requerimos necesariamente nuevas capacidades, nuevas competencias y como veremos también nuevas estrategias y nuevas aproximaciones al aprendizaje de nuestros niños y jóvenes, ¿no? En este proceso exponencial de generación de información y conocimiento, la clave en este proceso de generación de conocimientos y de información, ¿verdad? La clave ha sido las tecnologías de la información y comunicación. Estas tecnologías, las TICs, como les decimos, son las herramientas e instrumentos que capturan, transmiten y despliegan datos e información digital. La generan las personas, la generan las organizaciones, pero las tecnologías son lo que nos permiten a nosotros hacer esa captura, esa herramienta y ahora también el procesamiento de esa información. Entonces, en este contexto, queridas maestras y maestros, el avance de las tecnologías, el desarrollo de estas tecnologías, la explosión del conocimiento y la explosión del conocimiento ha ido a la par con la expansión de las tecnologías, nos pone a todos los educadores
ante un reto educativo de magnitudes nunca vistas en la historia de la educación en la humanidad, ¿no? Y nos enfrentamos, ahora sí, a un reto nuevo que es el reto de la alfabetización tecnológica. Es decir, estas capacidades para acceder, manipular, manejar y aprovechar las tecnologías que nos permiten acceder a la información, capturarla, guardarla, transformarla y generar conocimiento con ellas. Imagínense entonces que nuestro sistema educativo no avance en resolver el problema de la alfabetización o la alfabetización como la conocíamos, ¿no? La alfabetización fundamental, que era la capacidad de saber leer y escribir. Ahora le sumamos la capacidad de no solamente saber leer y escribir, sino de tener acceso poder acceder a la información y al conocimiento que están disponibles a través de estas tecnologías de información y comunicación. El aprendizaje es el proceso más importante para el tránsito hacia una economía basada en el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el aprendizaje adquiere ahora una importancia mucho mayor, no solamente en términos personales, sino también en términos sociales, en términos comunitarios. Como decía yo, antes una persona podía procesar información con mucha mayor pauta, prudencia, porque la información le llegaba más despacio, le llegaba menos información, podía asimilarla con tiempo, etc. Ahora no, ahora la información la recibimos en cantidades inmensas todos los días, y por lo tanto, para poder discriminar entre esta información que nos llega o a la que podemos tener acceso y seleccionar aquella que es de valor o de utilidad para nosotros, aquella que nos puede ayudar a transformar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nos ayude a mejorar, aquella información que es requerida para el aprendizaje. Estas capacidades representan un nuevo reto de aprendizaje que tenemos que enfrentar ya en este momento, y que estamos enfrentando ya este momento en los sistemas educativos del mundo, no solamente de México. En este contexto, la primera conclusión que podría yo ofrecer es que la generación de información y la construcción del conocimiento y el desarrollo de las tecnologías está cambiando nuestra vida, nuestra forma de ver el mundo, pero más importante, de aprender e interactuar con él. Y en esto pues nos surgen las preguntas que como educadores nos deben de surgir cuando nos enfrentamos a un cambio, a un reto de la naturaleza del que le estaba comentando. Uno, ¿qué impacto están teniendo tanto en los modelos de enseñanza como en los estilos de aprendizaje la introducción de las tecnologías, el contacto con la tecnología y el contacto con este gran volumen de información y conocimiento? ¿Están teniendo? Por supuesto que están teniendo. ¿En qué cambios, qué impacto están teniendo en los modelos de enseñanza? Ustedes lo ven a diario en las escuelas, ¿sí? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios? ¿Qué es lo que eso significa? Que sabemos de antemano que uno de los cambios más significativos es que las escuelas dejaron de ser el lugar donde estaba concentrado el conocimiento. En las escuelas antes estaba concentrada la información y el conocimiento, en las escuelas y en las bibliotecas. Ahora la información y el conocimiento ya no se genera específicamente en las escuelas y en las bibliotecas o en las universidades, se genera en la acción cotidiana de todas las personas. Entonces, ¿eso qué nos implica como educador? ¿Y qué va a implicar para el maestro que está frente al aula en términos de su modelo de enseñanza, de su estrategia de enseñanza? Pero también
¿Qué implica esto en los modelos y en los estilos de aprendizaje de los alumnos? ¿Están cambiando la forma como los alumnos aprenden? ¿Ellos utilizan otros recursos de aprendizaje que no están considerados en nuestros modelos educativos? Son las preguntas que hay que hacernos para poder enfrentar el reto. ¿Cómo enfrentamos? Y este es un tema clave. ¿Cómo enfrentamos? No un cambio de época, porque ya no estamos en un cambio de época. Estamos en una época de cambios. Hubo grandes momentos en la historia de la humanidad, y cuando veamos en un minuto el desarrollo de algunas tecnologías educativas en la historia de la educación del mundo, ha habido momentos que han sido claves, ¿no? En términos de que produjeron un cambio. Y pasaron años, y luego nos enfrentamos a otro cambio, y pasaron décadas, y luego nos enfrentamos a otro cambio. Sin embargo, a partir del inicio, bueno, desde el, podemos decir finales del siglo XX, pero particularmente principios del siglo XXI, ya no fue un momento de cambio, ya no era una época de cambio, era una época eran cambios continuos. Yo tuve la oportunidad, la fortuna de ser subsecretario de Educación Básica. Antes de eso fui secretario de Educación en Baja California. Yo me acuerdo nuestros primeros acercamientos al uso de la tecnología de información y comunicación eran poner laboratorios de cómputo en las escuelas. Y el asunto era cómo los niños, les enseñamos a los niños a utilizar la computadora y algunos programas que había para escribir textos, hacer presentaciones, lo normal, lo que ahora consideramos que es absolutamente normal, ¿no? En aquel entonces era un instrumento de avanzada, era algo impensable en las escuelas y era un programa menor, ¿no? Por supuesto, había celulares, pero los celulares eran casi de este tamaño, ¿no? Como un teléfono inalámbrico de ahora, eran los celulares, ¿no? No había celulares inteligentes, no había tabletas, no había conexión a internet con acceso público como hay en plazas en diversos lugares públicos en el país. No había ancho de banda, el término ancho de banda ni lo entendíamos, no sabíamos qué significaba eso. Entonces, en realidad, los cambios que han ocurrido en los últimos 10 años han sido tan rápidos como, veremos, la generación del conocimiento también en estos años, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Y cómo garantizamos, maestros, maestras, cómo garantizamos que estas nuevas competencias que requerimos en la época de la tecnología, en la sociedad del conocimiento, sean efectivamente parte del derecho humano a la educación? Es decir, que podamos incorporar en nuestro quehacer educativo esta idea de que el derecho humano a la educación no solamente es el acceso a una escuela para aprender a leer y escribir, sino para desempeñarse en la sociedad del conocimiento a través de las tecnologías de información y comunicación. Voy a ofrecerles a ustedes 4 citas. Son citas textuales y luego les voy a decir la fecha y a qué se refería cada una de estas citas textuales. La primera cita dice, y cito, estos instrumentos son comunes, pero es un recurso poco usado por el maestro. El maestro sabe usarlo tan poco como sus alumnos. Si escuchamos esta cita, podríamos estar pensando en algún dispositivo tecnológico reciente. Bueno, esta es una cita de 1842 y se refería a esta cita al pizarrón original, al pizarrón que era de piedra y la tiza, el gis blanco, ¿no? Eran instrumentos comunes. El pizarrón fue diseñado en esa época, pero fue introducido en las escuelas en 1842.
pero era muy poco usado por los maestros y por los alumnos. ¿Saben por qué? Porque eran grupos multigrado. Y entonces la estrategia pedagógica de los maestros en las escuelas era trabajar en grupos con niños de diferentes grados en un mismo grupo. Entonces era una educación mucho más, podríamos decir, personalizada, atendiendo el grado o el nivel de desarrollo educativo de cada uno de los niños. Y en ese sentido el pizarrón para todo el grupo no tenía una utilidad práctica. Cuando se incrementa el acceso a la educación, entonces empiezan a haber grupos de 20, 25 niños por grupo, que todos estaban en el mismo grado escolar. Entonces en ese momento el pizarrón adquiere una importancia fundamental dentro de la estrategia de enseñanza, el modelo de enseñanza del maestro, ¿no? La segunda cita. El sistema actual es absolutamente ineficiente. El maestro puede vaciar contenidos en el oído o extraerlo de una página impresa, pero a menos de que se le enseñe a través de la vista, no puede transmitir una instrucción satisfactoria. Esta es una cita de 1856 y se refiere, y lo pueden buscar ustedes en internet, a un instrumento pedagógico, a un aparato, una tecnología en aquel momento que se llamaba la linterna mágica. Es el precursor del proyector de transparencias, del proyector de acetatos. Era una máquina muy elemental que podía proyectar de manera muy rudimentaria siluetas en blanco y negro. Sin embargo, vean ustedes la valoración que se le dio a esta tecnología en ese momento. La tercera cita. Esta innovación va a hacer a la escuela tan atractiva que un gran ejército con armas y espadas no va a poder mantener a los niños y niñas fuera de las aulas, ¿no? Vean la valoración, ¿no? Están hablando de una innovación que se iba a necesitar de un ejército para que los niños no estuvieran fuera de las aulas, porque todos iban a querer ir a la escuela. Esta es una cita de 1911. El autor, por supuesto, ustedes lo habrán escuchado, sabrán de él, es Thomas Alva Edison, ¿no? Y se refería al proyector de las primeras películas en blanco y negro y sin sonido, ¿no? Pero él decía que introducir un proyector de cine y que los niños tuvieran acceso en la escuela a un proyector iba a ser la revolución en el sistema educativo. 1911. La última cita que les voy a dar. Estamos viviendo en tiempos de cambio acelerado. Esta tecnología puede ayudar a los niños y a las niñas a ser inteligentes respecto a situaciones importantes. Les puede traer las cosas buenas de la vida y últimamente será usada como un sustituto para cierto tipo de instrucción del maestro. Esa suena muy reciente, esa cita, ¿no? Parece que estamos hablando de las tabletas o de las laptops. Bueno, es una cita de 1940, ¿sí? Y se refería no a otra cosa más que a la radio. Es decir, ya se hablaba en aquel entonces de que se estaban viviendo momentos de que era un tiempo de cambio acelerado y que esta tecnología, meter el radio a la clase, ¿no? Que parte de la instrucción fuera por radio, pudiera sustituir algunas prácticas pedagógicas de los maestros. Este recorrido histórico rápido por las TICs, se los traigo como ejemplo porque les puse 4 instrumentos tecnológicos, innovaciones tecnológicas en la educación que fueron parteaguas. El pizarrón, la proyección de imágenes simple, ¿no? La proyección de imágenes móviles, primeras películas, ¿no? Y la introducción de radio música, ¿no?
Es decir, empezaron a introducir nuevos elementos a la escuela que pudieran aprovecharse como estilos de aprendizaje de los alumnos. No solamente aprenden leyendo, aprendían escuchando y aprendían viendo, moviéndose. Sin embargo, la distancia entre una innovación y otra eran de décadas, no más. Aquí la distancia entre las innovaciones de tecnología para la educación no son de décadas, son de años o de meses. Por lo tanto, lo que yo les digo es que, ¿qué es lo que hace a las tecnologías, a las TICs, a las tecnologías de información y comunicación, diferente de estas innovaciones? Es particularmente la velocidad del cambio. ¿Okay? En este contexto, sabemos que las tecnologías no han sido diseñadas necesariamente desde una perspectiva, las tecnologías de información, las TICs no han sido diseñadas necesariamente desde una perspectiva educativa. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿cuál es el impacto o han tenido impacto positivo la introducción de las TICs en las escuelas en todo el mundo? Hay algunas premisas básicas que voy a recorrer con ustedes sobre la introducción de las tecnologías. ¿Qué es lo que hemos aprendido de la introducción de las tecnologías? De entrada, uno, que la escuela está enfrentándose al modelo escolar, el modelo de la escuela como lo tenemos ahorita, se está enfrentando a una crisis sin precedentes en la historia de la educación del mundo. El modelo de nuestras escuelas, nuestros salones y los uniformes y formarlos y los niños por grupo y el maestro dando clases, etc., es un modelo decimonónico, es un modelo del siglo XIX. Por lo tanto, es un modelo muy conservador. Cambiar la organización, el trabajo educativo, el modelo de enseñanza de nuestras escuelas es un proceso que se lleva a cabo con mucha lentitud. Sin embargo, las tecnologías que se han creado al margen o afuera de la escuela, ¿sí?, están cambiando a una velocidad a la cual la escuela no tiene capacidad de adaptarse. Y esa es una primera reflexión que tenemos que hacer. Es decir, la discusión hace 4 años era si se ponía salón de cómputo en la escuela o si se les daba una computadora para cada niño o si se les daba alguna otra estrategia o algún otro instrumento, ¿no?, tabletas. Sin embargo, en lo que la escuela empezó a procesar este asunto, las tecnologías avanzaron de tal manera que ahorita ya no es ese el gran dilema, como veremos más adelante. Debemos de entender, primera pauta, es que las tecnologías de la información y la comunicación no se reducen solamente a qué tipo de equipo o no se reducen solamente a tener internet. Las tecnologías permiten, como dije, como se los había comentado, la adquisición, producción, almacenamiento, procesamiento, transmisión de información en forma de imagen, video, texto, audio, etc. Entonces, es decir, es un conjunto de tecnologías las que de manera diversa participan efectivamente en los procesos de aprendizaje. 2, que para la escuela
y aquellos sistemas que han avanzado de manera muy firme en la introducción, en la adaptación de tecnologías dentro del proceso educativo, han hecho una clara distinción de que las tecnologías, el uso de las tecnologías solo para el manejo de información, no tienen el impacto como el uso de las tecnologías para la generación de conocimiento. La información y el conocimiento no son lo mismo. El conocimiento se construye a partir de la información. Y los riesgos se han enfrentado, y a donde han caído muchos proyectos de tecnología, es tener acceso a información, no a generación de conocimiento. Y el aprendizaje que no está dirigido a la generación de conocimiento es aprendizaje que no va a darle las capacidades para desempeñarse en el siglo XXI a nuestros estudiantes. Tercer lugar, y este es un tema clave, la introducción de las tecnologías en las escuelas debería de ser orientada según los objetivos de la educación. Tradicionalmente, las estrategias de introducción de las tecnologías de información y comunicación, o de la tecnología en general, han estado basadas primero en identificar qué tecnología está disponible afuera de la escuela, y después se intenta definir cómo se puede utilizar esa tecnología en la práctica escolar. Y eso es porque la tecnología se está generando fuera de la escuela y se está generando fuera del modelo educativo. Y entonces vemos que aparece primero pues, las computadoras, ¿no? Y luego aparecen las computadoras con pantalla plana, ¿no? Y luego aparecen las laptops, y luego aparecen las tabletas. Y vamos a ver cómo aparecen y seguirán apareciendo en los próximos años nuevos dispositivos tecnológicos para el acceso a la información. El problema es que si queremos tener lo mejor y lo más reciente, lo último, como una estrategia educativa, vamos a tener que cambiar prácticas en la escuela para que se adecúen a el último nivel de tecnología. Eso no funciona de la noche a la mañana, ¿no? Debería ser en sentido inverso. Deberíamos de ver primero qué necesita la escuela para después ver qué tecnología nos puede ayudar. Pero la realidad es que es muy difícil que la escuela se vea introspectiva. El modelo, no estoy hablando específicamente de ustedes y su escuela, estoy hablando del modelo educativo en su conjunto. Es muy lento en reconocer las deficiencias, y los cambios que tiene que hacer son más lentos. Y nos estamos enfrentando entonces, como decía yo, a esta paradoja terrible de la necesidad del cambio, la confrontación con cambios muy rápidos frente a una capacidad muy disminuida de adaptarse a esos cambios. Uno de los desafíos más importantes en los sistemas educativos frente a las tecnologías, curiosamente, no proviene de las capacidades o del acercamiento a la tecnología por parte de los niños y el familiarizarse tecnológicamente con los dispositivos, con la red, con todo lo que hay en este universo digital. En realidad el desafío más importante proviene de la formación inicial y continua de maestras y maestros en alfabetización tecnológica. Cuando yo nací, cuando yo estudié, como muchos maestros, la tecnología más avanzada que teníamos, pues eran máquinas de escribir, en algunos casos. Yo me acuerdo cuando aparecieron las primeras calculadoras electrónicas, casi eran instrumentos del demonio llevarlos a la escuela, ¿no? Porque no nos iban a permitir el razonamiento matemático. Las computadoras, yo la primera computadora que usé, la usé en la universidad.
y era una de esas computadoras grandotas con una pantallita chiquita, y luego tuve que utilizar una de tarjetas para programar con tarjetas, ¿no? Cuando uno comenta esto con nuestros hijos o con los jóvenes, ¿no?, parece que les estamos hablando de la prehistoria, y estamos hablando en términos de nuestra historia de vida, de hace algunos años atrás, no muchos. Yo estuve en la universidad hace 40 años. Entonces, 35 años estaba yo en la universidad. Hace 35 años estaba yo en la universidad. Y en ese entonces las computadoras eran, bueno, nada. O sea, no había computadoras personales. Las primeras computadoras personales no tenían nada que ver con lo que tenemos ahorita. Y sin embargo, ahora nosotros vemos que un teléfono celular tiene más capacidad. Yo tengo un teléfono celular que tiene mucho más capacidad que la mejor computadora que yo llegué a utilizar al término ya no de mi licenciatura, sino de mi maestría. Entonces, nosotros fuimos educados en el modelo educativo del siglo XX con perspectiva y visión pedagógica del siglo XX, cuando las tecnologías de la información y comunicación no tenían el impacto en nuestra vida que tienen ahora. Entonces, este tema yo creo que es el tema nuclear para poder lograr que la escuela pueda adaptarse a esta época de cambios continuos que estamos viviendo, ¿no? Y eso significa un trabajo específico, constante, fuerte, intenso en materia de alfabetización tecnológica para maestras y maestros. ¿Por qué? Porque es la expresión común y corriente escuchar en nuestros días es que los niños ya nacen con el chip integrado, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Les damos a un niño una tableta e intuitivamente el niño en un par de días la domina, ¿no? Con el uso de las tecnologías en los salones de clase, ¿verdad?, el papel del maestro está cambiando, ya ha cambiado ya. El maestro deja de ser el sabio en el estrado, ¿no?, el dictaba la conferencia, dictaba la clase, para convertirse en el guía al lado del alumno en la construcción y adquisición de su conocimiento. Por último, el uso de las TICs debe verse y aplicarse en la experiencia del uso de la introducción de la tecnología en el mundo, ¿verdad?, como una alternativa importante para ofrecer servicios educativos de calidad que a estudiantes en particular que por sus condiciones de marginación, ubicación geográfica, entre otros factores, no tendrían acceso a ellos. Es decir, que un nuevo factor de inequidad educativa es el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Termino dándoles a ustedes, a partir de un reporte de una de las organizaciones más importantes, un consorcio internacional sobre tecnología que emite cada año, cuáles son las tendencias en materia de tecnología para el próximo año. No estoy hablando dentro de 10 años. Para 2014, ¿qué es lo que se va a instalar en el modelo educativo? Uno es lo que le llaman computación en la nube. Es decir, que las escuelas van a estar usando servicios externos como infraestructura de tecnologías, correos, sistemas de respaldo de información, equipamiento, etc., ¿no? Y que están surgiendo dispositivos emergentes de aprendizaje uno a uno, diseñados ahora sí desde una perspectiva educativa. Y eso se van a introducir. Sí, no es solamente una laptop, hay diferentes formas. Ahí ya no estamos hablando de si va a ser una laptop o no va a ser una laptop. Hay diferentes dispositivos móviles que van a estar accediendo a la misma información, al mismo conocimiento, a los mismos lugares. Dos, en este contexto, la segunda tendencia es, veremos el fortalecimiento de lo que se llama el aprendizaje móvil.
Y ojo, esto tiene un impacto directo en las escuelas. El aprendizaje móvil es pues todas estas compañías, sitios web, organizaciones educativas que están creando programas interactivos, que están creando plataformas y que están creando contenidos para dispositivos móviles. Ojo, esto significa que se está generando estrategias de enseñanza fuera de la escuela y que se están ofreciendo para cualquier tipo de dispositivo móvil, teléfono, tableta, computadora, etcétera, que tenga acceso a la red, ¿no? Se inicia el desarrollo de la enseñanza, se inicia la enseñanza del desarrollo de aplicaciones en las escuelas. O sea, los alumnos empiezan a aprender a programar y diseñar interactivos, diseñar contenidos para subirlos a la red, ¿no? Pero también se prevé que las brechas digitales, la de acceso y la de alfabetismo informacional, se van a incrementar particularmente en los maestros, ¿no? Y si tuviéramos que ver esto en la tendencia de aquí a 3 años, entre otras cosas, una de las tendencias que más me llama la atención es que habrá un cambio que le van a llamar contenido abierto. Es decir, es un movimiento actual que se está generando y que se va a incrementar y que va a ser común en más del 30% de las escuelas en el mundo en los próximos 3 años. Es escuelas que comparten una parte de su currículum, que comparten contenidos, que comparten recursos y materiales educativos con el resto de las escuelas, con el resto del mundo, ¿sí? Lo que representa un cambio profundo en el modo en el que los estudiantes estudian y en la forma en que los estudiantes aprenden. ¿A qué me refiero? Estas tendencias nos están hablando que se están implantando ya modelos de aprendizaje, de desarrollo de contenidos, de estrategias de enseñanza y de modelos de aprendizaje afuera de la escuela, a los cuales nuestros niños crecientemente van a tener mayor acceso. ¿Qué papel van a jugar los maestros? ¿Cómo va a enfrentar la escuela este reto? Entonces, el modelo de formación inicial y continua de maestros tiene que considerar estas 5 características que les había mencionado anteriormente y estas tendencias para saber cómo enfrentar y convertirse, como decía yo, de ser el sabio en el estrado a ser el guía al lado de los alumnos. La última reflexión es que las competencias básicas mencionadas que se requieren para el acceso a la información y al conocimiento tienen un fundamento que no ha cambiado y que no solamente no ha cambiado, que ha adquirido ahora una dimensión estratégica mucho mayor. La capacidad de lectura de nuestros niños y jóvenes, y cuando me refiero a la capacidad de lectura es no solamente el acceso a la lectura, sino la capacidad de extraer información, sintetizar información, de transformar información, de ligarla al conocimiento previo, de transformarla en conocimiento nuevo, de hacer inferencias sobre la información, de discriminar la información que es verdadera de la que no es verdadera. Esa capacidad de lectura, que antes era importante para interpretar lo que recibíamos del mundo, ahora adquiere una dimensión muchísimo mayor en la cantidad de información y en la variedad de información por los diferentes canales que nos están llegando en el sistema educativo. Ese principio es inviolable. Si nuestros niños no aprenden a leer y a escribir con mayores capacidades que las que tienen ahorita, su posibilidad de desarrollarse en este universo digital que ya está presente, que ya existe y que seguirá creciendo, se verá severamente limitado, ¿no? Yo les agradezco a todos su gentil atención.
Me da mucha pena no tener oportunidad de un intercambio personal con ustedes, pero espero que estas breves reflexiones nos puedan servir para explorar caminos, pero sobre todo para tomar las decisiones y los compromisos necesarios para enfrentar el reto de las tecnologías y de la generación de información y conocimiento en los próximos años. Muchas gracias y muy buenos días.